Hola, buenas tardes a todos los seguidores de la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo y Focus Familia. Estamos aquí un nuevo miércoles con todos ustedes emitiendo en directo desde estas dos páginas de Facebook. Bueno, recordarles a todos que en mi canal de YouTube, Pino Lorenzo, pueden encontrar todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? También lo pueden encontrar en las dos páginas de Facebook, pero también en el canal de YouTube, al que les invito a todos a suscribirse. Bueno, para los que no me conozcan, soy psicóloga y psicoanalista, integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y todos los miércoles venimos emitiendo estos vídeos en directo para hablar de distintos temas del psicoanálisis. Y hoy vamos a hablar de la autoestima y el sentimiento de inferioridad. Y para acercarnos a estos dos conceptos, que son dos conceptos que se utilizan de forma bastante popular y coloquial por todos, y seguramente todos tenemos una definición de estos conceptos, vamos a acercarnos a estos conceptos desde la obra de Sigmund Freud, Introducción al Narcisismo. Esta obra Sigmund Freud la publica en 1914 y hace un estudio en profundidad de la etapa del narcisismo, una etapa de la libido del sujeto por la que pasa todo niño, y donde describe diferentes situaciones psíquicas por las que todos pasamos, que tienen que ver con el narcisismo, y diferentes cuestiones que tienen que ver con el narcisismo. Y dentro de este texto aparece una parte donde describe la autoestima o autoestimación, como él la llama, y el sentimiento de inferioridad, que es concretamente lo que vamos a tomar de este texto, ¿vale? Ya este texto, Introducción al Narcisismo, ya nos hemos referido en otros vídeos, porque la verdad es que es un texto muy completo, donde habla de muchos temas psíquicos, del enamoramiento, de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos, por ejemplo. Entonces ya en otros vídeos pasados hemos ya tratado este libro. Por ejemplo, invito a todos a que vean el vídeo creo que se titula ¿De qué nos enamoramos cuando nos enamoramos?, donde ahí hacemos también un acercamiento a este texto. Bueno, la autoestima, Freud ya saben que si tienen cualquier pregunta pueden hacerla en directo y la respondemos en directo. La autoestima, Freud nos va a decir que es la magnitud del yo, así va a describirla, como la magnitud del yo. Pero nosotros, si nos acercamos a una definición más popular o incluso de la psicología, diríamos que la autoestima es el amor a uno mismo. El amor dirigido hacia uno mismo. Entonces, desde esta definición podríamos pensar que hay un amor que se dirige a los otros y un amor que se dirige a nosotros mismos, ¿no? Como que la libido o la energía sexual podría dirigirse tanto a objetos fuera de nosotros como a nosotros mismos. Freud nos dice en este texto, Freud nos dice en este texto que el primer objeto amoroso del que se enamora el niño es el mismo, es su propio cuerpo, es el mismo, es el primer objeto amoroso del niño. Y es a esta etapa a la que llaman narcisismo, y que, como digo, describe con bastante profundidad en este texto. Es decir, que el primer objeto amoroso en la vida del niño va a ser el propio sujeto, antes incluso de ligar o depositar su energía o su libido sexual en el sentido de interés, en los demás. Primero pasa por una etapa donde el amor está centrado en sí mismo. Esta etapa, nos dice Freud, no es fácil de verla por la observación, no es fácil de observar cuando el niño se encuentra en esta etapa del narcisismo.
Pero si pensamos un poco, podemos pensar, es la etapa en torno al año, 2 años de vida del niño, que es la etapa donde pues el niño lo quiere todo para sí mismo, exige y demanda el amor de los padres y la atención de los padres solo para él, no es capaz de dejar un jueguecito a otro niño, ni prestar algo, no se pone en el lugar de los otros, ¿no? Él sería el centro del universo, ¿no? Todas las energías están dirigidas hacia él. Situación que también es necesaria que sea así porque en los primeros años de vida y por la situación de vulnerabilidad en la que nace el niño, un sujeto totalmente vulnerable y dependiente del otro, necesita inicialmente poner todas sus energías psíquicas, todas sus energías amorosas y libidinales en él mismo para la supervivencia, ¿no? Entonces, inicialmente se toma a sí mismo como objeto amoroso, o sea, narcisismo. Luego, a medida que va creciendo, va teniendo que limitar este narcisismo, este egoísmo, podríamos decir, ¿no? De todo para mí. Y van apareciendo, o el niño va empezando a tomar sus primeros objetos amorosos, que esos primeros objetos amorosos inicialmente van a ser sus padres, las figuras parentales. Entonces el niño va teniendo que limitar ese amor por sí mismo para ir ligando esa energía sobre sus padres, ¿no? Es el narcisismo, nos dice Freud, el límite al narcisismo es el amor de los demás, concretamente el amor de las primeras figuras parentales, de la madre y del padre, pero más concretamente es para no perder el amor de los demás que el niño empieza a ser menos egoísta, a portarse bien y por lo tanto a limitar su narcisismo. ¿Qué ocurre? Y como venimos diciendo en todos estos vídeos o en muchos de estos vídeos sobre psicoanálisis, el hombre, decimos, no abandona algo que le produjo en alguna ocasión placer. De tal manera que el niño y luego el adulto nunca va a abandonar del todo esta etapa, la etapa del narcisismo que tantas satisfacciones le producía. De tal manera que algo, un residuo de esta etapa llegará hasta la edad adulta del sujeto, por un lado, y por otro lado, como sustitución a la etapa del narcisismo, es decir, no va a renunciar a la satisfacción que le producía esta etapa. Para sustituir esa satisfacción va a aparecer o va a aparecer la construcción del yo ideal, que me voy a explicar. Todo esto lo explico como antecedente para llegar a la autoestima y al sentimiento de inferioridad. Es decir, el niño construye, teniendo que abandonar su narcisismo o limitar su narcisismo, va a construir un yo ideal al cual va a proveer de todas las perfecciones de las que gozaba cuando era un sujeto, un pequeño narcisista, ¿no? No sé si lo conseguí explicar así. Construirá un yo ideal que revestirá de todas las perfecciones e ideales de las que se creía objeto. Y ante este yo ideal, el yo del niño se va a comparar, ¿vale? A partir de aquí, el yo del niño y consecuentemente en su edad adulta el yo del sujeto se va a comparar con este yo ideal el cual concentrará todos los ideales. Vale. Vale, sentimiento de inferioridad. Ya hemos dado una definición de la autoestima. Amor hacia uno mismo, dirigido hacia uno mismo. Sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad podríamos también, si tomáramos una definición de la psicología, podríamos decir que es el sentimiento de sentirse inferior a los demás o de no valía personal, ¿no?
Entonces, vamos a ver que el sentimiento de autoestima y el sentimiento, perdón, que la autoestima y el sentimiento de inferioridad están conectados. ¿Cuáles son las fuentes de la autoestima? Es decir, ¿de dónde bebe la autoestima? Cuando un sujeto tiene la autoestima alta o por el contrario tiene la autoestima disminuida o baja, ¿con qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver con esto que les hablaba de la etapa del narcisismo. Una de las fuentes de la autoestima, nos dice Freud, es el residuo del antiguo narcisismo infantil. Algo de esa etapa por la que todos pasamos quedará en la etapa adulta y formará y tendrá algo que ver, o alguna parte de la autoestima tendrá que ver con este residuo. Esa sería una de las fuentes. Otra de las fuentes, la omnipotencia confirmada por la experiencia. Es decir, este yo ideal que el sujeto se ha construido y al que ha depositado y sobre el que ha depositado todas las perfecciones y todo el estado ideal al que tuvo que renunciar, al que tuvo que limitar, el yo del sujeto se va a comparar con él. De tal manera que cuando el yo consigue acercarse a su ideal, aparecerá el sentimiento o la autoestima se intensificará. Cuando conseguirá logros, cuando conseguirá éxitos en su vida, esos éxitos producirán en el sujeto una satisfacción parecida o podríamos decir sustitutiva de aquella omnipotencia infantil del narcisismo. Es decir, que esta sería otra de las fuentes de la autoestima. Y luego voy con la tercera fuente, que sería la de sentirse amado, que ahora la vamos a explicar. Vamos aquí a responder a una pregunta de Jonathan. Saludos cordiales, Jonathan. ¿La baja autoestima es un aprendizaje? ¿Por qué y en qué edad se produce? No, no tiene nada que ver con el aprendizaje. Bueno, no tiene nada que ver con el aprendizaje. Tiene que ver no con el aprendizaje en el sentido de que sea algo que se aprenda, no en ese sentido. Tiene que ver con el aprendizaje en el sentido de evolución, es decir, por lo que estábamos diciendo, a medida que el sujeto va evolucionando, que el niño va civilizándose, socializándose, va teniendo que renunciar a ese narcisismo infantil. Entonces, la autoestima sería la forma, la autoestima sería, a ver cómo lo explico, sería la satisfacción sustitutiva de ese narcisismo abandonado. Cuando se produce en el adulto, vendría en forma de autoestima. No sé si me explico. Es decir, cuando yo consigo acercarme a ese ideal, a ese yo ideal sustitutivo del narcisismo, cuando yo consigo logros, mi autoestima se incrementa. ¿Por qué? Porque por la satisfacción narcisista largo tiempo abandonada, ¿no? Es decir, se produce una sustitución. El niño no renuncia, tiene que renunciar o tiene que limitar al narcisismo, ¿no? Pero ¿qué hace? En forma de yo ideal y de comparación con ese yo ideal, consigue la satisfacción por medio de ¿qué? Una de las formas va a ser por medio de la consecución de logros. Es decir, la consecución de logros para facilitárselos, y perdonen que a veces me pueda poner un poco teórica, pero para facilitárselos, cuando yo consigo un logro en mi vida o un éxito en mi vida, eso va a producir en mí una satisfacción que va a incrementar mi autoestima. Contrariamente, cuando yo no consigo logros en mi vida, no consigo éxito, eso va a favorecer la disminución de la autoestima. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, otra de las fuentes de la autoestima, ya esta sería la tercera, sería el ser amado.
que luego la vamos a explicar, ¿vale? Cómo a través de ser amado por el otro, la autoestima se aumenta o se incrementa. Hola Claudia, buenas tardes. ¿Qué papel juega el superyo en la baja autoestima? Importantísimo, Claudia. No lo he nombrado, pero la instancia que compara el yo con el yo ideal es el superyo. Es decir, es la instancia psíquica que va a estar velando porque el yo se acerque al yo ideal. Esta instancia psíquica con la que el yo tiene que lidiar, ¿no? Podemos decir que el aparato psíquico es un aparato complejo que tiene varias instancias. Una de ellas es el yo, luego está el superyo, que esta es la instancia crítica, la moral, la conciencia moral, podríamos decir. Luego está el ello, que es donde están todas las pulsiones, todos los contenidos reprimidos, y luego está la realidad. Pues el yo tiene que mediar con todas estas instancias, ¿no? Y salir como pueda de esa mediación. Entonces, el superyo, que será la instancia que esté comparando al yo con el yo ideal, si es un superyo permisivo, si es un superyo no muy rígido, favorecerá la consecución de logros por parte del sujeto y por lo tanto el sujeto contará con una mejor autoestima. Ahora, si es un superyo muy rígido, el sujeto tendrá dificultades para acercarse a su ideal. Es como que en el acercamiento de ese ideal, el superyo le vendría a decir, no lo estás haciendo perfecto, no, has conseguido este logro, pero te falta esto otro, ¿no? Le estaría castigando. Vale, vamos con la pregunta de Jonathan. No sé si te contesté, Claudia, me dice, ¿vale? La autoestima depende entonces del otro. El ser humano se vuelve un sujeto, o sea, sujeto a la opinión del otro. No tiene que ver con el otro. Bueno, parte de sí, y ahora voy con tu pregunta, Dácil, ¿vale? Contestamos la de Jonathan y luego vamos con tu pregunta no, es un comentario. Dácil dice, buenas tardes, qué complicados somos. Sí, yo diría que complejos, Dácil, más que complicados, ¿no? Que complejos. Bueno, con esta pregunta que hace Jonathan, todo nos viene del otro, eso es verdad. Al sujeto humano todo le viene del otro. El sujeto humano nada puede solo, para todo necesita al otro. Pero la autoestima y estas instancias de las que estamos hablando tienen que ver con esta etapa narcisista del sujeto. Es decir, no tiene, bueno, espérense porque efectivamente es complejo. Tiene que ver con esta etapa. ¿En qué tienen que ver los otros? ¿En qué tienen que ver los otros en la autoestima o en la exigencia con uno mismo? O en, por ejemplo, la construcción de un superyo muy exigente. El superyo va a ser el heredero de las figuras parentales, de las primeras figuras de amor como son el padre y la madre, las figuras parentales. Es el superyo. Entonces, quien va a formar el superyo va a ser primero los padres, luego los educadores, luego los profesores. Buenas tardes, Juani. Luego los compañeros o los amiguitos y después finalmente la opinión pública. Entonces, todos esos van de alguna manera a construir o a formar parte del superyo. Entonces, en ese sentido sí es verdad que la crítica realmente es el sujeto el que se compara con su yo ideal, ¿no? En ese sentido, por eso estaba como cambiándote la pregunta que hiciste, ¿no? Es decir, ¿no? Tú dices, depende entonces del otro, ¿no? Ese sujeto está sujeto a la opinión del otro. De alguna manera depende de la opinión del otro, pero cuando el sujeto se compara con su yo ideal, ¿vale?
construido, en la construcción de este yo ideal han influido, lógicamente, ha influido la crítica, que la crítica va a ser externa, ¿no? La crítica va a empezar con, si no compartes, si no te portas bien, mamá no te quiere, ¿no? El niño tiene que empezar entonces a limitar ya su egoísmo. Si no le prestas esto a Juanito, a tu amiguito, no eres un niño bueno, ¿no? Por ahí empiezan a venir las primeras críticas, ¿no? Entonces el niño va teniendo que limitar su narcisismo por el amor para no perder el amor de las primeras figuras más importantes como son los padres. Luego esas críticas van a venir de los educadores, de los profesores, ¿no? Si haces esto bien, yo te quiero, te doy un aprobado, eres el primero de la clase, ¿no? Entonces, el niño va modelando su comportamiento a ese yo ideal. Realmente la crítica lo que va construyendo es ese yo ideal con el cual luego el niño se va a comparar. ¿Por qué insisto en esto? Ok, Claudia. Claro que sí, Pino, gracias. Lo entendió muy bien, Claudia. ¿Por qué insisto en la comparación, en el complejo de inferioridad? ¿Por qué insisto en esto del yo ideal y del yo? Porque en el complejo de inferioridad, contrariamente a como se muestra en la apariencia, el complejo o el sentimiento de inferioridad, contrariamente a como se aparece en la conciencia, que suele aparecer con pensamientos o opiniones o sentimientos de mira, yo soy menos que Juanito, yo no tengo como Pepito, o yo no alcanzo a llegar como Menganito, ¿no? En el sentimiento de inferioridad no es con el otro con el que me comparo, es con mi ideal, es con mi yo ideal con el que me comparo. ¿Se entiende esto? Es decir, con mi yo ideal hecho por los otros, efectivamente, ¿no? Construido por todas esas críticas, esas instancias críticas, esas personas que fueron importantes en mi vida, ¿no? Construida a base de esas críticas. Pero realmente yo no me comparo. Cuando yo me siento inferior, no me estoy sintiendo inferior con respecto al otro, me estoy sintiendo inferior con respecto a mi yo ideal. Esto es importante, ¿no? La diferencia, ¿no? Porque la comparación con el otro, mira, él tiene y yo no tengo, eso no tiene tanto que ver con el sentimiento de inferioridad como con la envidia, con el afecto de la envidia. Que les invito a todos a que en mi canal de YouTube, donde tengo todos los vídeos que hemos hecho, todos los vídeos que hemos hecho de emisión en directo, hay uno que se llama La envidia en psicoanálisis, y ahí hablo concretamente del afecto de la envidia, ¿no? Y cómo el envidioso no es tampoco que se sienta inferior al otro, sino que el envidioso quiere que el otro no tenga aquello que le muestra a él la falta, ¿no? Pero sería diferente, ¿no? El envidioso del sentimiento de inferioridad. Vale, entonces, seguimos. ¿Qué es lo que puede hacer que un sujeto, decíamos que entonces que el logro o el acercamiento al ideal, vale. Vamos aquí con otra pregunta de Dasil y luego de Jonathan. Nuestro yo ideal, ahora entiendo, cuando nos dejan expresarlo, sentimos cierta euforia. No sé a qué te refieres cuando nos dejan expresarlo, pero todo esto de lo que estamos hablando, Dasil, son operaciones inconscientes, de las cuales nada el sujeto sabe. Es decir, solo sabemos por los efectos. Y lo que sí podemos llegar a sentir cuando nos acercamos a nuestro yo ideal, cuando nos acercamos a una meta, a un logro en nuestra vida, nos acercamos a una idea de perfección que tenemos, ¿no? Imagínate que tenemos, ¿no? Perseguimos una meta en nuestra vida para ser
¿no? Queremos conseguir determinadas cosas en nuestro ámbito profesional y conseguimos un logro profesional, ¿no? Entonces, ese acercamiento a nuestro ideal que nos dice, entre otras cosas, ¿no? Eh, mm, tienes que ser un buen, lo que sea, ¿no? Un buen chofer de autobús, tienes que ser un buen maestro, un buen psiquiatra, un buen filósofo, lo que sea, ¿no? Cuando nos acercamos a ese ideal, ¿no? En forma de logro, se produce una satisfacción que viene en el fondo a ser una satisfacción sustitutiva de aquel narcisismo infantil. ¿Entiendes? Esa sensación de omnipotencia o de omnipotencia no en el sentido negativo, sino de sentir, de poder que sentimos, tiene realmente una raíz infantil, ¿no? Y no está bien ni mal, es así, ¿no? Es así. Euforia, ¿no? Cierta euforia, efectivamente, nos produce cierta euforia. Pues realmente tendría que ver con esta euforia, sería este sentimiento sustitutivo de aquella etapa en la que éramos el centro del mundo y en la que el estado de bienestar era el máximo, ¿no? Era el máximo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuando tenemos dificultades, ¿no? Para los logros, por ejemplo, ¿no? O para acercarnos al ideal. Y nos pregunta Jonathan, entonces la autoestima se vuelve un negocio. Si no lo complazco, baja la libido, ¿dónde queda la libertad personal? Vale, vamos a ver. No sería tanto la autoestima, sería el yo ideal, ¿no? O al super yo, complacería al super yo, ¿no? A esa instancia crítica que me está diciendo, Pino, tienes que ser mejor persona, Pino, esto no lo puedes hacer así, Pino, esto lo tienes que, ¿no? Entonces es como contentar a esa instancia, ¿no? A nivel inconsciente, ¿vale? No es a nivel consciente, ¿no? Que a veces nos podemos dar cuenta también, ¿vale? A veces nos podemos dar cuenta a nivel consciente, ¿no? Pero son operaciones que operan a nivel inconsciente. Vale, si no lo complazco baja la libido. No, no es que baje la libido, ¿no? La libido es la energía sexual. Sexual en el sentido no genital, sino sexual en el sentido la energía psíquica, la energía que ponemos para hacer las cosas, ¿no? Esa es la energía, la libido, energía sexual, energía psíquica, ¿vale? No, lo que bajaría, lo que disminuiría sería la autoestima, ¿vale? Si yo no complazco a mi super yo, baja la autoestima. ¿Dónde queda la libertad personal? Bueno, Jonathan, temo decirte, Jonathan suele ser uno de los asiduos que suele hacer bastantes preguntas en estos vídeos y preguntas muy interesantes. Y temo llegar a este punto y decirte, Jonathan, que la libertad personal en el sujeto humano está sobredeterminada por lo inconsciente. La libertad consciente en el sujeto humano es mínima en el sentido de, bueno, nos permite cosas también, ¿no? La conciencia nos permite elegir, levantarnos por la mañana, hacer cosas, elegir cosas, pero prácticamente las elecciones importantes de la vida de todo sujeto vienen sobredeterminadas por el inconsciente. Es decir, que libertad personal, no sé si algún sujeto, si somos realmente libres, creo que no somos libres, ¿no? Ya hay un primer encadenamiento que nos encadena desde que nacemos, porque ¿cómo se dice? Nos precede, que es el lenguaje. Ya estamos encadenados al lenguaje y eso nos precede. Estamos también encadenados a una especie que nace, crece, se reproduce y muere, que es una especie que se reproduce por sexuación, ¿no? Una especie mortal. Entonces tenemos encadenamientos, el sujeto no es libre. Es verdad que cuando el sujeto se psicoanaliza, alcanza cotas de libertad, porque va
el proceso de psicoanálisis personal es un proceso de autoconocimiento y autotransformación. Y entonces te permite irte conociendo. Y en ese sentido te va permitiendo más libertad. Pero el sujeto libre del todo es una utopía. Es una utopía, ¿no? Gracias a ti, Jonathan. Grande maestra. Gracias a ti, Jonathan. Grande ustedes también que contribuyen también con sus preguntas en estos vídeos. Bueno, como hemos llegado ya al final del tiempo del vídeo, solo comentar, introducir y podemos seguir la próxima clase diciendo que van a aparecer dificultades, o sea, lo que hace que un sujeto, si decíamos que una de las fuentes de la autoestima es el acercamiento a su yo ideal, es decir, los logros en la vida, ¿no? La consecución de logros o éxitos en la vida, no conseguir esos logros puede deberse bien por un super yo muy rígido, por una conciencia moral muy rígida, que aunque el sujeto logre cosas, para el super yo siempre va a ser poco, y entonces el super yo siempre estaría en una posición de inferioridad con respecto a su yo ideal. Por un lado eso, y por otro lado, por dificultades que tiene el sujeto para el logro de sus metas, ¿no? Dificultades en el logro de sus metas, dificultad para trabajar fundamentalmente. Y Freud dice que esto precisamente y el complejo de inferioridad concretamente es muy característico en el neurótico. Entonces, si les parece, el próximo día podemos ahondar un poco más en el sentimiento de inferioridad en el neurótico y desarrollar más la tercera fuente de la autoestima, que sería la del ser amado, la que tiene que ver con el objeto amoroso, la del ser amado. Bueno, con esto de la libertad ya me entró crisis existencial, dice Jonathan. Bueno, a veces un poco de crisis tampoco viene mal para uno verse que no somos el centro no somos el centro del universo, no somos el centro de la especie humana y tampoco la conciencia es el centro del aparato psíquico, tampoco la conciencia. Bueno, agradeciendo mucho como siempre que estén ahí, les convido nuevamente a encontrarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora canaria y hora española, para continuar con estos temas del psicoanálisis. Muchas gracias. Y bueno, si les ha gustado el vídeo, ya saben que pueden compartirlo en sus redes y también lo colgaremos en el canal de YouTube Pino Lorenzo, al que también les invito a suscribirse. Bueno, seguimos la próxima.